Hola. Si estás aquí en este momento, quizás es porque tu mente también se siente un poco cansada. La vida a veces se vuelve demasiado ruidosa. Demasiadas cosas que pensar. Demasiadas expectativas. Demasiada prisa porque todo salga bien. Y en medio de todo eso, es fácil olvidarnos de nosotros mismos. Hoy, no vamos a buscar respuestas complicadas. Solo vamos a detenernos un momento y mirar con más calma esa sensación de querer controlar todo, de querer que la vida siempre funcione como esperamos. Tal vez hay otra forma de vivir, más ligera, más confiada, más en paz. Si quieres, acompáñame y exploremos esto juntos. ¿Y si te dijera que la razón por la que sufres no es porque la vida sea dura, sino porque insistes en que debería ser diferente? Muchos caminan por este mundo con el corazón cansado, no por lo que ocurre, sino por lo que temen que ocurra. Viven atrapados entre un pasado que ya no existe, y un futuro que aún no ha llegado, y en ese espacio, olvidan completamente el único lugar donde la vida realmente sucede, este momento. Dime, ¿cuántas veces has sentido que todo debe salir bien, para que tú puedas estar en paz? ¿Y cuántas veces, al no cumplirse eso, tu mente se llenó de ansiedad, de frustración, de miedo? En la tradición del budismo, especialmente en las enseñanzas que se transmiten desde los antiguos maestros del norte, se nos recuerda algo profundo y, al mismo tiempo, difícil de aceptar. La vida no siempre sigue nuestros planes, pero eso no significa que esté equivocada. Yo no estoy aquí para prometerte que todo saldrá exactamente como deseas, ni para ofrecerte ilusiones vacías. Estoy aquí como un humilde practicante del camino, para invitarte a mirar más profundamente, hacia tu propia mente. Hoy exploraremos juntos una forma de vivir que muchos practicantes han cultivado a lo largo del tiempo, una actitud interna que no depende de controlar el mundo, sino de confiar en la naturaleza cambiante de la vida. Actuar como si todo siempre encontrara su lugar. No es ingenuidad. Es una forma de sabiduría que puede surgir cuando comprendemos la impermanencia y soltamos la necesidad de aferrarnos. Acompáñame. No para escapar del sufrimiento, sino para entenderlo y tal vez, comenzar a transformarlo. Si observas con honestidad, notarás que gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de cómo tu mente interpreta lo que sucede. Una palabra dicha sin cuidado puede quedarse en tu mente durante días. Una mirada fría puede hacerte dudar de tu propio valor. Una pérdida puede convertirse en una herida que parece no cerrar. Pero dime, ¿el dolor está realmente en el evento o en la historia que tu mente construye alrededor de él? En las enseñanzas del Buda, se habla de 3 raíces que alimentan el sufrimiento: el deseo que nunca se sacia, la aversión que rechaza lo que no le gusta, y la ignorancia que no ve las cosas como realmente son. A esto se le conoce como los 3 venenos: deseo, ira e ignorancia. Y no están lejos de ti. Están aquí mismo, en cada pensamiento que surge sin ser observado. Quizás has experimentado ese momento en que finalmente obtienes algo que tanto deseabas, un trabajo, una relación, una meta, y por un instante sientes alivio. Pero poco después, aparece una nueva preocupación. Algo más que falta. Algo más que controlar. Así funciona la mente no entrenada, siempre corriendo, siempre buscando, siempre insatisfecha. O tal vez has sentido lo contrario. Cuando algo se pierde. Cuando alguien se va. Cuando las cosas no salen como esperabas. Entonces surge la resistencia. Esto no debería estar pasando, y con ello, el sufrimiento se profundiza. Pero aquí hay algo importante que debes entender, y quiero que lo escuches con suavidad, sin juzgarte. No es tu culpa. No naciste sabiendo cómo observar tu mente. No te enseñaron a ver tus pensamientos como pensamientos, sino como verdades absolutas. Desde pequeño, aprendiste a reaccionar, no a comprender. Eso, en el budismo, se llama avidya, ignorancia fundamental. No una ignorancia de falta de inteligencia, sino una falta de claridad sobre la naturaleza de la realidad. En el Dhammapada, un texto antiguo muy respetado en la tradición budista, se dice: la mente es la precursora de todos los estados. Si uno habla o actúa con una mente impura, el sufrimiento le sigue, como la rueda sigue al pie del buey. Yendo, reflexiona sobre esto. No dice que el mundo sea el origen del sufrimiento, sino la mente no comprendida. Imagina que estás caminando bajo la lluvia. Si no tienes refugio,
Te mojas y sientes incomodidad. Pero si además te resistes, si te enojas con la lluvia, si piensas esto no debería pasar, entonces no solo te mojas, también sufres. La lluvia no cambia, pero tu relación con ella, sí puede cambiar. Así también es la vida. Muchos viven esperando que las condiciones externas se alineen perfectamente, para entonces sentirse en paz. Pero esa paz siempre es frágil, porque depende de algo que no pueden controlar completamente. Porque esta mentante, idioma del ericio par, idioma dericio, idioma dericio, idioma dericios, idioma dericios, idioma dericios, idioma dericios, idioma dericios, idioma dericios, idioma. Y entonces, viven con miedo. Miedo a perder lo que aman. Miedo a no obtener lo que desean. Miedo a que el futuro no sea como lo imaginan. Ese miedo se disfraza muchas veces de control. Quieres planear todo. Quieres anticiparte a todo. Quieres asegurarte de que nada salga mal. Pero cuanto más intentas controlar la vida, más tensión sientes en tu interior. ¿Lo has notado? Incluso cuando todo parece ir bien. Hay una inquietud sutil. Como si algo pudiera romperse en cualquier momento. Eso es el apego. El aferramiento. En la tradición mahayana, los grandes maestros enseñan que el apego no es amar, es temer perder. Y ese temor es una forma de sufrimiento constante. Por eso, actuar como si todo siempre fuera a resolverse, no es ignorar la realidad, sino comenzar a soltar esa necesidad obsesiva de control. No significa que no haya dificultades. No significa que no haya dolor. Significa que dejas de añadir sufrimiento innecesario a lo que ya es parte natural de la vida. Quiero que por un momento recuerdes una situación difícil que hayas vivido. Minton tanto. Algo que en su momento parecía insoportable. Algo que te hizo pensar que no podrías seguir adelante. Y sin embargo, aquí estás. Respirando. Escuchando. Vivo. Eso no significa que fue fácil. Pero si muestra algo profundo, la vida tiene una capacidad de moverse, de transformarse. Incluso cuando tú no entiendes cómo. Muchos practicantes, a lo largo del tiempo, han compartido que cuando dejan de resistirse tanto a la experiencia, cuando comienzan a observar sin aferrarse, algo dentro de ellos cambia. No el mundo externo, sino la forma en que lo viven. Y en ese cambio, aparece un espacio. Un espacio donde ya no necesitas reaccionar inmediatamente. Un espacio donde puedes ver, antes de juzgar. Un espacio donde puedes sentir, sin perderte. Ese espacio, es el inicio de la libertad. Pero para llegar ahí, primero necesitas ver con claridad. Ver cómo tu mente corre. Ver cómo se aferra. Ver cómo teme. No para rechazarla, sino para comprenderla. Porque solo aquello que se comprende profundamente, puede transformarse. Y ese, es el primer paso del camino. Cuando comenzamos a mirar hacia adentro con honestidad, surge una pregunta más profunda. ¿Por qué la mente es así? ¿Por qué insiste en aferrarse, en resistir, en no encontrar descanso? El Buda, hace más de 2500 años, contempló esta misma inquietud bajo el árbol de Bodhi, y lo que descubrió no fue una teoría, sino una verdad directa sobre la naturaleza de la existencia. En las enseñanzas conocidas como las 4 nobles verdades, se nos ofrece una guía clara, no para creer ciegamente, sino para observar por nosotros mismos. La primera verdad es sencilla, pero difícil de aceptar. La vida contiene sufrimiento. No solo el dolor evidente, como la enfermedad o la pérdida, sino también ese malestar sutil que aparece incluso en momentos de aparente felicidad. Esa inquietud que nunca termina de desaparecer, esa sensación de que algo siempre falta, o podría perderse. En el Dhammacakkappavattana Sutta, el primer discurso del Buda, se menciona que el nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, pero también lo es no obtener lo que se desea, y estar unido a lo que no se quiere. Observa tu propia vida. ¿No es así? Incluso cuando sonríes. Hay una parte de ti que teme que ese momento no dure. Incluso cuando logras algo importante, pronto aparece un nuevo deseo. Esto no es un castigo, ni una falla personal, es simplemente la naturaleza condicionada de la mente humana. La segunda verdad nos muestra el origen de este sufrimiento, el apego, el deseo, el aferramiento. Pero no se trata solo de querer cosas materiales. Es un apego más profundo, a las ideas, a las expectativas, a la identidad que crees ser. Te aferras a una imagen de cómo debería ser tu vida. Te aferras a una versión de ti mismo. Te aferras a la ilusión de control.
Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, aparece el sufrimiento. En el Abhidharma, los maestros analizan la mente con gran detalle, y explican que cada experiencia está compuesta de condiciones que cambian constantemente. Nada es fijo, nada permanece. Sin embargo, la mente crea la ilusión de permanencia. Crees que las emociones durarán. Crees que las situaciones definirán tu vida para siempre. Crees que el yo que sientes ahora es algo sólido. Pero en realidad, todo está en flujo. Esto nos lleva a una enseñanza central del budismo, anicca. La impermanencia. Todo lo que surge, eventualmente cesa. No solo las cosas externas, sino también tus pensamientos, tus emociones, tus estados internos. Entonces, si todo cambia, ¿por qué sufrimos tanto cuando las cosas cambian? Porque esperamos que no cambien. Ahí está la raíz. La tercera verdad nos habla de algo esperanzador. Si el sufrimiento tiene una causa, entonces también puede cesar. No significa que la vida se volverá perfecta. Significa que tu relación con la vida puede transformarse. Cuando el apego se debilita, cuando la comprensión crece, el sufrimiento pierde su fuerza. En el Sutra del Corazón, una enseñanza profundamente apreciada en la tradición mahayana, se dice: forma es vacío, vacío es forma. Esto no significa que nada exista, sino que nada existe de manera independiente, fija o permanente. Todo está interconectado. Todo surge en dependencia de condiciones. A esto se le llama también el principio de originación dependiente, explicado en las 12 nidanas o 12 eslabones. Desde la ignorancia surge la formación mental. De ahí, la conciencia. Luego el nombre y la forma. Los sentidos, el contacto, la sensación, el deseo, el apego, el devenir, el nacimiento, y finalmente, el sufrimiento. Es un ciclo, que se repite, una y otra vez. Pero aquí hay algo que debes comprender con suavidad. Este ciclo no es una condena eterna. Es un proceso que puede ser visto. Y al ser visto claramente, puede ser transformado. Cuando la ignorancia se disuelve, el ciclo comienza a romperse. No de golpe, no de forma mágica, sino poco a poco, con atención, con práctica, con comprensión. Muchos practicantes, a lo largo del tiempo, han compartido que al comenzar a observar sus pensamientos sin identificarse completamente con ellos, algo cambia. Ya no son arrastrados tan fácilmente. Ya no reaccionan de la misma manera. Empiezan a notar que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio hay libertad. Esto es lo que el Buda llamó el camino, la cuarta noble verdad. Un camino que no depende de creer en algo externo, sino de cultivar cualidades internas, comprensión, atención plena, conducta ética, concentración. No es un camino rápido, ni siempre fácil, pero es un camino posible. Por eso, cuando hablamos de actuar como si todo siempre funcionara, no estamos diciendo que ignores la realidad. Estamos apuntando a una comprensión más profunda, que la vida, en su naturaleza cambiante, no está en tu contra. Es tu mente, al aferrarse, la que crea esa sensación de lucha constante. Cuando empiezas a ver esto, aunque sea por un instante, algo dentro de ti se suaviza. Dejas de resistirte tanto, dejas de exigirte tanto, dejas de pelear con lo que es. Y en ese dejar de pelear, aparece una paz distinta. No una paz basada en que todo salga como quieres, sino una paz basada en comprender que todo cambia, y que tú puedes aprender a fluir con ese cambio. Esa comprensión es el inicio de la sabiduría, y desde ahí, el camino comienza a abrirse. Hay un momento, muy sutil, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti comienza a cambiar. No porque el mundo haya mejorado, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tu forma de verlos ya no es la misma. Ese momento es el inicio del despertar. Durante mucho tiempo, has creído que la paz depende de que las cosas salgan bien, que necesitas seguridad, certeza, control, para poder relajarte, para poder confiar. Pero observa con cuidado. ¿Alguna vez has tenido control total sobre la vida? Incluso cuando todo parece estar bajo control. Un solo evento inesperado puede cambiarlo todo. Entonces, si tu paz depende del control, tu paz siempre será frágil. Aquí es donde el Dharma nos invita a ver algo profundo, algo que puede parecer contradictorio al principio. Cuanto más intentas asegurar la vida, más inseguro te vuelves. Cuanto más te aferras a que todo salga bien,
más sufres cuando no lo hace. Y sin embargo, cuando empiezas a soltar esa necesidad, cuando dejas de exigir que la vida cumpla tus expectativas, algo se libera dentro de ti. En el budismo se dice, no hay sufrimiento sin apego. No es el cambio lo que duele, es la resistencia al cambio. Imagina sostener agua con el puño cerrado. Cuanto más aprietas, más se escapa. Pero si abres la mano, el agua permanece, sin esfuerzo. Así también es la vida. Cuando intentas controlarla, se vuelve escurridiza, inestable, agotadora. Pero cuando aprendes a relacionarte con ella con apertura, aparece una forma distinta de confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza basada en la comprensión de la impermanencia. Empiezas a ver que todo lo que surge, también pasa. Que ninguna emoción es permanente. Que ningún estado define completamente quién eres. Y entonces, algo muy profundo ocurre. Dejas de identificarte completamente con lo que sientes. Si hay tristeza, ya no dices soy tristeza, sino hay tristeza en mí. Si hay miedo, ya no dices esto me define, sino esto está pasando, y también pasará. Este pequeño cambio es enorme, porque rompe la ilusión del yo fijo, esa idea de que eres tus pensamientos, tus emociones, tus historias. En el Sutra del Diamante, se nos recuerda, la mente pasada no puede ser capturada. La mente presente no puede ser retenida, la mente futura aún no ha llegado. Y ahí, entonces, ¿qué es lo que realmente eres? No lo que pasó, no lo que temes, no lo que imaginas, sino esta conciencia, este espacio que observa. Cuando comienzas a descansar en ese espacio, la vida ya no se siente como una batalla constante. Sigue habiendo dificultades, sigue habiendo momentos inciertos, pero ya no te destruyen de la misma manera, porque ya no estás completamente atrapado en ellos. Aquí es donde surge la verdadera confianza, no en que todo saldrá exactamente como quieres, sino en que puedes estar presente, con lo que sea que surja. Muchos practicantes han compartido que, al cultivar esta comprensión, empiezan a notar algo curioso. Las cosas, de alguna manera, encuentran su lugar. No siempre como lo esperaban, pero sí de formas que, con el tiempo, tienen sentido. No es magia, no es destino rígido, es simplemente la vida fluyendo. Cuando la mente deja de interferir tanto, cuando dejas de resistirte, ves con más claridad. Cuando no estás dominado por el miedo, tomas decisiones más sabias. Y esas decisiones, poco a poco, transforman tu camino. Por eso, actuar como si todo siempre fuera a salir bien, no significa negar la incertidumbre, sino dejar de vivir dominado por ella. Es caminar con una mente más ligera, más abierta, más disponible. Es confiar, no en el resultado, sino en tu capacidad de responder con conciencia. Y desde ese lugar, la vida ya no se siente como algo que debes controlar, sino como algo que puedes experimentar profundamente. Ese es el cambio de mirada. Ese es el momento en que el sufrimiento comienza a aflojar su agarre. Y aunque el camino continúa, ya no lo recorres con el mismo peso. Ahora, hay espacio. Y en ese espacio, puede comenzar la verdadera libertad. Ahora que has comenzado a ver, aunque sea de forma sutil, cómo la mente crea sufrimiento, surge una pregunta natural. ¿Cómo vivir entonces, en medio de todo esto, sin volver a caer en lo mismo? La respuesta no está en escapar del mundo, ni en evitar las emociones, sino en cultivar una mente correcta, una mente clara, una mente despierta. En el budismo, esto se conoce como Chitta Shuddhi, la purificación de la mente, o más directamente, el cultivo de una mente que no se contamina con el apego, la aversión o la ignorancia. Pero no lo veas como algo lejano. No es un ideal inalcanzable. Es una práctica que comienza aquí, en lo cotidiano. Observa tu día. Desde que despiertas, tu mente ya está activa. Pensamientos, planes, preocupaciones, recuerdos. Y sin darte cuenta, te identificas con ellos. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de seguir automáticamente cada pensamiento, simplemente lo observaras? No para detenerlo, no para juzgarlo, sino para reconocerlo. Esto es atención plena, lo que en el budismo se llama sati. Es la capacidad de estar presente, de saber lo que está ocurriendo mientras ocurre. Cuando estás comiendo, solo comes. Cuando estás caminando,
solo caminas. Cuando estás sintiendo, solo sientes. Parece simple, pero no es fácil, porque la mente está acostumbrada a dispersarse. Sin embargo, con práctica, algo cambia. Empiezas a notar cuando surge el deseo, cuando aparece la irritación, cuando la mente comienza a divagar. Y en ese notar, ya no estás completamente atrapado. En el Satipatthana Sutta, uno de los discursos fundamentales del Buda sobre la atención plena, se enseña a observar el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos, tal como son, sin añadir ni quitar nada. No se trata de cambiar la experiencia, sino de verla claramente. Y cuando ves con claridad, la mente comienza a tranquilizarse por sí misma, no porque la obligues, sino porque deja de alimentarse de la confusión. Imagina que estás viendo una llama. Si dejas de añadir leña, eventualmente se apaga. Así también, cuando dejas de alimentar pensamientos con más pensamientos, emociones con más reacciones, la mente comienza a encontrar calma. Pero hay algo importante que debes recordar. Cultivar la mente correcta no significa que nunca sentirás enojo, miedo, tristeza. Significa que, cuando surjan, sabrás reconocerlos, sin convertirlos en tu identidad. Dirás, esto es enojo, en lugar de yo soy enojo. Dirás, esto es miedo, en lugar de esto me controla. Ese pequeño cambio transforma todo, porque ya no estás dentro de la tormenta, estás observando la tormenta, y desde ahí, puedes elegir. Elegir no reaccionar de inmediato. Elegir no decir palabras que luego lamentarás. Elegir no alimentar el sufrimiento. Esto es libertad. En su forma más práctica, muchos creen que la libertad es hacer lo que quieren. Pero en el Dharma, la verdadera libertad es no estar esclavizado por tus impulsos. Es poder sentir, sin perderte. Es poder pensar, sin quedar atrapado. Es poder vivir, sin estar constantemente en conflicto. Y esto se cultiva, no en un retiro lejano, sino en cada momento de tu vida diaria, mientras hablas con alguien, mientras trabajas, mientras enfrentas dificultades. Ahí es donde la práctica cobra sentido, porque la vida no espera a que estés listo. La vida sigue fluyendo, con o sin tu atención, pero cuando empiezas a vivir con conciencia, incluso las situaciones más simples se convierten en oportunidades de despertar. Un respiro consciente, una pausa antes de responder, una mirada hacia adentro en medio del caos. Todo eso va transformando tu mente, poco a poco, sin prisa, sin presión. Muchos practicantes han compartido que, al mantener esta práctica con constancia, comienzan a experimentar una ligereza distinta. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no cargan con tanto peso interno. Y desde ahí, actuar como si todo fuera a resolverse deja de ser una idea, y comienza a sentirse como una confianza natural, no en el mundo externo, sino en la estabilidad de tu propia mente. Esa es la base. Sin ella, todo tambalea. Con ella, incluso en medio de la incertidumbre, hay equilibrio. Y ese equilibrio es el inicio de una vida verdaderamente consciente. Hay algo que el corazón humano teme profundamente, y es perder. Perder a alguien, perder lo que ha construido. Perder la imagen de sí mismo. Y por ese miedo, se aferra. Se aferra a las personas, a las situaciones, a las expectativas, como si al sujetarlas con fuerza, pudiera detener el paso del tiempo. Pero observa con honestidad. ¿Alguna vez has logrado retener algo para siempre? Todo lo que amas cambia. Todo lo que posees se transforma. Incluso este cuerpo, que llamas yo, no permanece igual. Entonces, ¿por qué seguimos aferrándonos? ¿Por qué confundimos el apego con el amor? Y la posesión con la seguridad. Pero en la tradición budista, especialmente en las enseñanzas Mahayana, se nos recuerda con claridad, el apego no es amor. Es miedo disfrazado. Amar es permitir. Apegarse es controlar. Amar es cuidar sin poseer. Apegarse es sufrir por lo que podría perderse. Por eso, el camino no nos pide que dejemos de amar. Nos invita a aprender a amar sin aferrarnos. Eso es el arte de soltar. Pero soltar no significa abandonar. No significa dejar de importar, ni volverse frío o distante. Soltar significa ver la naturaleza impermanente de todas las cosas. Y dejar de exigir que permanezcan como queremos. Es una comprensión, no una renuncia forzada.
Imagina sostener una flor. Si la aprietas demasiado, la destruyes. Si la sostienes con suavidad, puedes apreciarla mientras está contigo. Así también son las relaciones, las experiencias, la vida misma. Cuando las aprietas con miedo, se marchitan. Cuando las sostienes con conciencia, florecen en su tiempo, y luego se van, naturalmente. En el Sutra de la Plataforma del Sexto Patriarca Huineng, se enseña: la mente sin apego es el verdadero camino. No una mente que no siente, sino una mente que no se queda atrapada. Y esto se puede practicar, no de golpe, no de forma perfecta, sino momento a momento. Cuando algo no sale como esperabas, en lugar de resistirte, puedes observar, sentir la incomodidad, sin rechazarla, reconocer la tristeza, sin aferrarte a ella, permitir que la experiencia fluya, sin añadir más sufrimiento. Este es el comienzo del desapego. Muchos practicantes han compartido que, al comenzar a practicar esto, descubren algo sorprendente. El dolor disminuye, aunque la situación externa no cambie de inmediato. Porque el dolor natural de la vida no es el problema principal. Lo que realmente pesa es la resistencia interna. Cuando dejas de luchar tanto, la carga se vuelve más ligera. Pero aquí es importante hacer una distinción clara. Soltar no significa dejar de actuar. No significa abandonar tus responsabilidades, ni aceptar injusticias sin discernimiento. En el Dharma, la sabiduría y la compasión caminan juntas. Puedes actuar, puedes tomar decisiones, puedes proteger lo que es justo, pero sin estar dominado por el apego. Actúas, pero no te aferras al resultado. Das lo mejor de ti, pero no te destruyes si las cosas no salen como esperabas. Esto es lo que en el budismo se conoce como acción sin apego. Una enseñanza que también aparece en otras tradiciones espirituales. Es un estado en el que haces lo necesario, pero tu paz no depende completamente del resultado. Y esto transforma la forma en que vives. Ya no estás constantemente tenso. Ya no necesitas que todo sea perfecto. Ya no temes tanto al cambio, porque empiezas a confiar, no en que todo será como deseas, sino en que puedes sostener lo que venga, con claridad. Y desde ahí, el miedo comienza a aflojar. No desaparece de inmediato, pero pierde su poder, porque ya no eres esclavo de él. Y entonces, poco a poco, descubres una libertad silenciosa, una libertad que no depende de lo externo, una libertad que no se rompe cuando las cosas cambian, una libertad que nace cuando aprendes a soltar, sin dejar de amar. Ese es el arte. Y ese arte puede practicarse aquí mismo, en tu vida cotidiana, con cada experiencia, con cada emoción, con cada momento que pasa. Siempre hay una oportunidad de abrir la mano y dejar que la vida fluya. En medio del ruido constante de la vida, hay un lugar al que pocas veces regresas. Un espacio que no depende de lo que ocurre afuera. Un espacio que no cambia con las circunstancias. El silencio. No el silencio externo, sino el silencio interior. Ese lugar siempre ha estado contigo, pero has olvidado cómo habitarlo. La mente moderna está acostumbrada a correr, a reaccionar, a llenarse de estímulos, pantallas, conversaciones, preocupaciones, pensamientos que no se detienen. Y en ese movimiento constante, la mente se agota, pero no sabe detenerse. Por eso, el camino del Dharma nos invita a algo que parece simple, pero es profundamente transformador. Detenerse y observar. A esto lo llamamos meditación. No es escapar del mundo. No es dejar de pensar por la fuerza. No es convertirse en alguien diferente. Es volver a lo que ya eres, antes de la agitación. En el budismo, la meditación es una herramienta esencial, pero no es mágica, ni inmediata. Muchos practicantes, a lo largo del tiempo, han compartido que al inicio, la mente parece aún más inquieta. Pensamientos aparecen sin parar. Emociones surgen con intensidad. Y entonces piensan, no estoy haciendo esto bien. Pero en realidad, es la primera vez que están viendo su mente con claridad. Antes, la mente siempre estaba así, solo que no lo notaban. En el Anapanasati Sutta, el Buda enseña una forma sencilla de comenzar: observar la respiración. Nada más. No cambiarla, no controlarla, solo sentirla. El air entra, el air sale. Y tú, observas.
Cuando la mente se distrae, no te castigues, no te frustres. Simplemente regresa, una y otra vez. Este regresar es la práctica. No importa cuántas veces te distraigas. Lo importante es que regreses con amabilidad. Porque cada vez que regresas, estás fortaleciendo la conciencia. Y poco a poco, algo cambia. Los pensamientos siguen viniendo, pero ya no te arrastran tan fácilmente. Las emociones aparecen, pero no te consumen de la misma manera. Empiezas a experimentar momentos, aunque sean breves, de verdadera quietud. Y en esa quietud, descubres algo profundo. No necesitas controlar todo para estar en paz. Ese descubrimiento no viene de la teoría, viene de la experiencia directa. Por eso la meditación no es solo una técnica, es un encuentro contigo mismo. Es el momento en que dejas de huir y decides mirar. Al principio, puede ser incómodo, porque verás tus miedos, tus apegos, tus inquietudes, pero también verás algo más. Verás que todo eso aparece y desaparece. Y tú no eres eso, eres el que observa. Eres el espacio donde todo ocurre. En la tradición zen se dice, la mente es como el cielo, los pensamientos son como nubes. Las nubes van y vienen, pero el cielo permanece. Cuando te identificas con las nubes, te pierdes en la tormenta. Pero cuando recuerdas el cielo, hay amplitud, hay calma, hay claridad. La meditación te enseña a recordar el cielo, no como una idea, sino como una experiencia viva. Y esa experiencia, poco a poco, se extiende a tu vida diaria. Ya no reaccionas de inmediato, ya no te dejas llevar por cada impulso. Hay una pausa, y en esa pausa, hay libertad. Por eso, incluso unos minutos al día, pueden comenzar a transformar tu mente. No necesitas perfección, no necesitas largas horas, solo necesitas constancia, y una actitud amable hacia ti mismo. Siéntate, respira, observa, y permite que la mente, poco a poco, regrese a su estado natural. Un estado que no depende de que todo salga bien, sino de estar presente con lo que es. Y desde ese lugar, la vida ya no se siente como algo que debes controlar, sino como algo que puedes habitar, con serenidad. Ese es el poder del silencio. Ese es el poder de volver a ti. Cuando comienzas a detenerte, a observar, a soltar, algo muy profundo empieza a revelarse dentro de ti. Muchas de tus reacciones no nacieron hoy. Son ecos del pasado, heridas no comprendidas, hábitos que se repiten una y otra vez. Quizás has notado cómo, ante ciertas situaciones, reaccionas de manera automática. Una palabra te hiere más de lo que debería. Una ausencia te duele más de lo esperado. Y no entiendes por qué. En el budismo, esto se relaciona con el concepto de karma, no como castigo, ni destino fijo, sino como la huella de acciones pasadas, que condicionan tu presente. Cada pensamiento repetido, cada emoción alimentada, cada reacción habitual, va formando patrones en la mente. Y esos patrones, con el tiempo, se vuelven tu forma de ver el mundo. Pero aquí hay algo profundamente esperanzador. Si esos patrones fueron creados, también pueden ser transformados. No de inmediato, no con una sola práctica, pero sí, con constancia, con conciencia, con intención. Muchos practicantes han compartido que, al comenzar a cultivar hábitos mentales más conscientes, su experiencia interna cambia, poco a poco. Por eso, en la tradición budista, no solo se observa la mente, también se cultiva. Se cultiva la compasión, la alegría, la ecuanimidad, la bondad amorosa, lo que se conoce como los 4 estados inconmensurables. Metta, amor, benevolente, karuna, compasión, mudita alegría, empática, y upekkha, ecuanimidad. Estas cualidades no son algo que simplemente aparece, son semillas que deben ser regadas. Cada vez que eliges responder con comprensión en lugar de enojo, estás plantando una nueva semilla. Cada vez que te permites perdonar, aunque sea un poco, estás suavizando la dureza del pasado. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás rompiendo un patrón antiguo. Así, poco a poco, la mente comienza a cambiar. Pero hay algo que debes escuchar con mucha suavidad. Sanar no es olvidar. Sanar no es negar el dolor. Sanar
Es poder mirar lo que duele, sin que te destruya. Es permitir que las heridas estén, sin seguir alimentándolas. En el camino, también es importante aprender a tener compasión contigo mismo. Muchas personas son muy duras consigo mismas. Se juzgan por sus errores. Se culpan por sus emociones. Se exigen ser diferentes, inmediatamente. Pero eso, solo añade más sufrimiento. El Buda enseñó que la ignorancia es la raíz. No la maldad. No reaccionas así porque seas débil, sino porque no has aprendido otra forma. Y eso, puede cambiar. Por eso, trátate con la misma amabilidad que ofrecerías a alguien que está sufriendo. No te apresures. No te castigues. No te exijas perfección. Camina, paso a paso. Incluso una pequeña transformación es significativa. Incluso un momento de conciencia. Ya es un avance. Y en ese proceso, también es importante construir prácticas que sostengan tu camino. Puede ser sentarte unos minutos en silencio cada día. Puede ser repetir una frase de intención. Puede ser leer enseñanzas que nutran tu comprensión. No importa la forma exacta. Lo importante es la constancia. Porque la mente se transforma con repetición. Así como aprendió a sufrir, también puede aprender a liberarse. Y con el tiempo, algo hermoso comienza a surgir. Una estabilidad interior, que no depende tanto de lo externo. Una claridad, que no se pierde tan fácilmente. Una suavidad, en la forma de vivir. Y entonces, esa idea de que todo puede resolverse, ya no se siente como una creencia forzada, sino como una confianza tranquila. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú estás cambiando desde dentro. Y cuando el interior cambia, la forma en que experimentas el mundo también cambia. Ese es el verdadero proceso de transformación. No imponer, no forzar, no escapar, sino comprender, cultivar y permitir. Y en ese permitir, la mente comienza a sanar. A medida que avanzas en este camino, quizás comienzas a notar algo que antes parecía imposible. Ya no todo te afecta de la misma manera. Las situaciones siguen ocurriendo. Las personas siguen cambiando. La vida sigue siendo incierta. Pero dentro de ti, hay algo más estable. Algo que no se rompe tan fácilmente. Eso es el inicio de la verdadera libertad. No una libertad externa. No una libertad basada en tener todo bajo control. Sino una libertad interior. En el budismo, esta cualidad se acerca a lo que se llama upekkha, la ecuanimidad. No es indiferencia. No es frialdad. Es una mente equilibrada, que no se inclina excesivamente hacia el apego, ni hacia la aversión. Es poder experimentar la vida, sin quedar atrapado en ella. Imagina estar en medio de una tormenta, pero en lugar de ser arrastrado por el viento, estás de pie, firme, consciente. La tormenta sigue, pero tú, ya no eres la tormenta. Muchos creen que la iluminación es algo lejano, algo reservado para unos pocos. Pero en realidad, comienza con estos pequeños momentos. Cuando eliges no reaccionar impulsivamente. Cuando observas sin juzgar. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar. Cuando actúas con claridad, incluso en la dificultad. Ahí, ya hay despertar. No necesitas retirarte del mundo. No necesitas cambiar completamente tu vida. El camino ocurre en medio de tu vida actual. Mientras trabajas, mientras amas, mientras enfrentas desafíos. Ahí es donde la práctica se vuelve real. En el Vimalakirti-sutra, se relata la historia de un practicante que vivía en la ciudad, rodeado de actividad, y sin embargo, su mente permanecía libre. Esto nos recuerda algo esencial. No es el lugar, es la mente. Puedes estar en silencio, y tener una mente caótica. Puedes estar en medio del ruido, y tener una mente en paz. La libertad no depende del entorno, depende de la comprensión. Y cuando esa comprensión madura, comienzas a vivir de otra manera. Ya no buscas desesperadamente que todo sea perfecto. Ya no necesitas que los demás te validen constantemente. Ya no temes tanto al cambio. Porque empiezas a sentir que ya eres suficiente. Tal como eres. Y desde ahí, surge una forma distinta de vivir. Más ligera, más presente, más auténtica. No significa que nunca habrá dolor, pero el dolor ya no se convierte en sufrimiento prolongado. No significa que todo será fácil, pero ya no te pierdes en cada dificultad. Es como si, poco a poco,
Te liberarás de cadenas invisibles, cadenas hechas de expectativas, de miedos, de hábitos mentales. Y en esa liberación, aparece una alegría tranquila, no una euforia intensa, sino una sensación de bienestar profundo, estable, silencioso. Muchos practicantes han descrito esto como sentirse en casa, no en un lugar, sino en sí mismos. Y entonces, actuar como si todo siempre fuera a resolverse, ya no es una idea, es una forma natural de estar, porque comprendes algo muy profundo. La vida no necesita ser perfecta para ser vivida con plenitud. No necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. No necesitas controlar cada resultado para confiar. Y desde esa confianza, caminas, paso a paso, sin prisa, sin miedo excesivo, simplemente presente. Ese es el sabor de la libertad. Y aunque el camino continúa, ya no lo recorres con angustia, sino con una calma que nace de haber visto, aunque sea un poco, la verdad. Y esa verdad, nadie puede quitártela, porque ya no viene de fuera, viene de tu propia experiencia. Y eso es lo que transforma la vida. Y ahora, después de haber caminado juntos por este sendero, Ima Mentara, permite que estas palabras descansen suavemente en tu corazón, no como una carga, no como una obligación, sino como una invitación. A lo largo de este recorrido, hemos visto algo esencial. El sufrimiento no nace solo de lo que ocurre, sino de cómo nos aferramos, de cómo resistimos, de cómo interpretamos la vida. Y también hemos visto que dentro de ti existe la capacidad de mirar, de comprender, de transformar. No necesitas convertirte en alguien diferente. No necesitas esperar a que la vida sea perfecta. El camino comienza exactamente donde estás. Cuando respiras con atención, cuando observas tu mente sin juzgar, cuando eliges no reaccionar con impulso, ahí ya estás caminando. Recuerda esto con suavidad. No se trata de que todo siempre salga bien, sino de aprender a estar en paz, incluso cuando no sale como esperabas. No se trata de eliminar todas las dificultades, sino de dejar de añadir sufrimiento innecesario. No se trata de controlar la vida, sino de comprenderla y fluir con su naturaleza cambiante. Muchos practicantes, a lo largo del tiempo, han compartido que cuando comienzan a soltar el control excesivo, cuando dejan de luchar contra cada experiencia, la vida, de alguna manera, se vuelve más ligera. No porque todo cambia afuera, sino porque algo profundo cambia dentro. Y desde ahí, surge una confianza distinta. No una confianza ciega, no una ilusión, sino una confianza tranquila, basada en la experiencia de haber atravesado momentos difíciles. Y seguir aquí, respirando, aprendiendo, creciendo. Si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que la mente vuelve a agitarse, regresa a la respiración, regresa al momento presente, regresa a esa conciencia que observa, sin aferrarse. Ese lugar siempre está disponible. No importa cuán lejos creas haber ido, no importa cuán confundido te sientas, siempre puedes volver. Y en ese volver, el camino se renueva. Antes de cerrar, quiero dejarte una enseñanza sencilla, una que ha sido transmitida a través de generaciones. En el Dhammapada se dice: la mente es todo. En lo que piensas, te conviertes. No lo tomes como una frase para repetir, sino como una invitación a observar. ¿Qué estás cultivando en tu mente cada día? Porque eso, lentamente, se convierte en tu experiencia de vida. Que puedas cultivar claridad, que puedas cultivar compasión, que puedas cultivar una mente libre de tanto apego y miedo, y que, poco a poco, descubras por ti mismo que la paz no está en controlar la vida, sino en comprenderla profundamente. Camina con suavidad, con paciencia, con honestidad, y recuerda, aunque la vida cambie, aunque las circunstancias fluctúen, si aprendes a sostener tu mente con sabiduría, siempre habrá un lugar dentro de ti, donde todo ya está bien. Que esté en paz. Gracias, de verdad, por quedarte hasta este momento, y permitir que esta historia camine contigo. Aunque sea por unos instantes. A veces, no es la historia en sí, sino el silencio que queda después, lo que empieza a hablarnos. Quizás la vida no siempre se ordena como esperamos,
pero, de alguna manera, sigue moviéndose, encontrando su cauce. Incluso cuando no lo entendemos. Y en ese fluir, hay algo que poco a poco se suaviza. Cuando dejamos de apretar tanto. Cuando soltamos un poco, cuando simplemente respiramos. Tal vez no se trata de saber si todo saldrá bien, sino de permitir que las cosas se desplieguen a su tiempo. Como una hoja que cae, sin prisa, como el agua, que nunca fuerza su camino. Y aún así, siempre llega. Y ahora no hace falta pensar más. Solo escucha tu respiración y descansa ahí un momento.